Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo número 5. Está conformado por Martínez Parra Daniela, Méndez Martínez Fabricio Yair, Pérez González Icri Belén, Vidal Jiménez Citlali y su servidora Saucedo Valle Elizabeth. El día de hoy les vamos a hablar sobre la hipertensión arterial. Bueno, compañeros, como hemos estado trabajando a lo largo de nuestra carrera, sabemos que antes de hablar de las condiciones patológicas debemos conocer las condiciones normales de nuestro organismo. Por lo tanto, vamos a empezar con la definición de presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre la superficie de los vasos y va a ser el resultado del gasto cardíaco por las resistencias vasculares periféricas. Cualquier hecho, situación o estado que altere alguno de estos dos parámetros va a tener o va a favorecer a que haya una modificación en el curso de la tensión arterial. La hipertensión arterial se define como un aumento de la presión arterial sistólica y diastólica que va a provocar fenómenos patológicos, ya sea a corto, mediano o largo plazo. En este esquema tenemos dos definiciones de hipertensión arterial, una establecida por el IMSS, en la cual nos dice que es una enfermedad crónica en la que aumenta la presión con la que el corazón bombea sangre a nuestras arterias. Y en el proyecto de la norma 030 nos dice que es un padecimiento multifactorial que se caracteriza por la elevación sostenida de la presión arterial sistólica, presión arterial diastólica o ambas en un rango mayor a 140/90 milímetros de mercurio. Como cultura general, en esta diapositiva se aprecia que el 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión y tiene un eslogan en el cual nos hace referencia a "Conoce tus números". Esta es una invitación para la población en general a que realice alguna que vaya a una consulta médica para que se conozcan sus niveles de tensión arterial, y esta invitación también se le realiza al personal de la salud, ya que nosotros no estamos exentos a padecer de esta enfermedad. De acuerdo en su epidemiología, la OMS nos dice que la hipertensión es el factor de riesgo número 1 de muerte. Esto se puede deber a que la hipertensión arterial genera muchas complicaciones en el organismo, las cuales son principalmente lesiones vasculares que a lo largo nos pueden provocar complicaciones en órganos como el cerebro, el ojo, el corazón y riñón. Estas complicaciones son las que nos llevarían a la muerte. Actualmente existen 15 millones de pacientes con hipertensión en nuestro país y se dice que 1 de cada 4 mexicanos son hipertensos. En México, la prevalencia, es decir, el número de casos existentes de esta enfermedad, es del 31.5%, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizado en el año 2012. En esta tabla se encuentra la prevalencia de hipertensión arterial con relación a la edad. Esta tabla viene en el proyecto de la norma 030 SSA2 2017 y nos habla sobre la prevalencia de hipertensión arterial. En esta tabla hay datos de la encuesta realizada de factores de riesgo en México en el 2017 y de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012 en Salud. Nos habla que a la edad de menores de 30 años es de más o menos el 7%, con respecto al ENSANUD, que nos habla de un 13.6%. En edad de 30 a 39 años, factores de riesgo en México del 2017 nos dice que es más o menos el 11%, y en ENSANUD del 2012 el 17.4%. De 40 a 49 años, el 22% y el 34%. De 50 a 59 años, 34% y 45.9%.
De 60 a 69 años, el 46% en el 2007 y el 60,6% en el 2012. De 70 a 79 años, más o menos 50% en el 2007 y 63,5% en el 2012. Mayores de 80 años, el 53% en el 2007 y el 55,9% en la encuesta del 2012. Bueno, en SANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, es una encuesta que deriva, o mejor dicho, utiliza datos de la Secretaría de Salud, del Instituto Nacional de Salud Pública y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, cuyo objetivo principal es conocer el estado de salud y las condiciones nutricionales de la población en México. Esta encuesta se lleva a cabo cada 6 años. Con datos de la encuesta de Ensanud del 2012, tomamos también como referencia la realizada en el 2018, que es la más reciente, y en este gráfico podemos observar la comparación entre la población del 2012 y del 2018. Para el año del 2012, arrojaba que el 16,6% de la población en general de ambos sexos padecían hipertensión arterial. Aquí refiere que había 9,3 millones de personas con el padecimiento de hipertensión arterial. En el 2018 arroja datos del 18,4%, que corresponden a 15,2 millones de personas de un 100% o la población total a la que se le realizó la encuesta de 82,7 millones de personas. En el 2012 podemos destacar que de este 16,6%, el 18,5% eran mujeres y el 14,1% eran varones. Y en el 2018, de este 18,4%, el 20,9% era en mujeres y el 15,3% era para hombres. Con esto también podemos destacar que la hipertensión arterial lo sufren más las mujeres que los hombres. Hay diferentes clasificaciones. En este esquema se ve la clasificación etiológica. La hipertensión arterial se va a clasificar en hipertensión primaria o esencial, que se presenta en el 97% de los casos y es una enfermedad multicausal con propensión hereditaria multigénica que va a originar fenotipos hipertensos. Estos por sí solos no van a provocar algún daño. Va a requerir de factores ambientales como son la obesidad, ingestión aumentada de sodio, el sedentarismo y el consumo excesivo de alcohol. También se clasifica la hipertensión arterial como secundaria y esta se va a deber a diferentes causas y también a una enfermedad subyacente que a menudo es corregible. Puede deberse a causas endocrinas como el hipo o hipertiroidismo, alguna modificación en la hormona paratiroides, hiper o hipoaldosteronismo, feocromocitoma. Con respecto a causas vasculares, puede ser por alguna coartación de la aorta, hipoplasia de la aorta, obstrucción renal. En las causas renales están las glomerulopatías, las tubulopatías y otras causas serían por medicamentos, por estupefactantes o por el embarazo. En esta diapositiva podemos ver otra clasificación. Esta se va a llevar a cabo de acuerdo a las cifras de la tensión arterial. Y esta es la que vamos a tomar como referencia, la establecida por el JNS7, que es el Comité Nacional Articular para la Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión Arterial. Aquí van a clasificar a la tensión arterial como normal, cuando las cifras son menores a 120 sobre 80 milímetros de mercurio, prehipertensión, cuando va de 120 a 139 sobre 80-89 milímetros de mercurio, en estadio 1, que es de 140 a 159 milímetros
de mercurio en cuanto a presión arterial sistólica o de 90 a 99 milímetros de mercurio en la presión diastólica. Estadio 2, mayor o igual a 160 milímetros de mercurio en presión arterial sistólica o mayor a 100 milímetros de mercurio en presión arterial diastólica. En otras clasificaciones tenemos la establecida por el proyecto de la norma 030 SSA2 de 2017, en el cual nos va a dar que la presión arterial óptima es menor de 120 y menor de 80, presión arterial subóptima, que es de 120 a 129, presión arterial sistólica, y de 80 a 84 en presión arterial diastólica. La presión arterial limítrofe, que es de 130 a 139 presión arterial sistólica, sobre 85 a 89 presión arterial diastólica. Y nos va a clasificar la hipertensión en grado 1, grado 2 y grado 3. Grado 1 es 140 o a 159 presión arterial sistólica, sobre 90 o 99. Hipertensión grado 2, 160 a 179 sobre 100 a 109. Hipertensión grado 3, mayor a 180 y mayor a 110. Aquí cabe recalcar que, tomando en cuenta la presión arterial, la clasificación de presión arterial anterior a la presión óptima que tenemos aquí de menor a 120 y menor a 80, la JNC7 la clasifica como presión normal. A la presión arterial subóptima y limítrofe, la JN7 la clasifica como prehipertensión. Y a la hipertensión grado 2 y grado 3 las clasifica en el estadio 2, mayor a 160 milímetros de mercurio, que está aquí, y mayor a 100 milímetros de mercurio presión arterial diastólica, que está aquí. Otra clasificación es la de la norma 030 SSA2 del 2009, que es la anterior a la del 2017, y aquí nos las van a clasificar como óptima a menor a 120, menor a 80, presión arterial normal, 120, 129, 80, 84, que tiene aquí relación, y nos van a mencionar a la presión arterial fronteriza, que va de 130 a 139 o de 85 a 89, que sería una similitud entre la presión arterial limítrofe. Y la grado 1, grado 2 es igual a la clasificación como la anterior. Hipertensión arterial 3 también. Y nos agregan a la hipertensión sistólica aislada, que es mayor o igual a 140 milímetros de mercurio en presión arterial sistólica y menor a 90 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica. Otra clasificación es de acuerdo a los criterios de la OMS, en la cual vamos a tener una hipertensión arterial ligera con presión arterial diastólica 90 a 104, moderada de 105 a 114 milímetros de mercurio y severa cuando sea mayor a 115 milímetros de mercurio. Ahora hablaremos de los factores de riesgo. Esta es una tabla de la norma oficial mexicana 030 SSA2 2007, en donde nos pone los factores de riesgo relevantes en la hipertensión arterial. Comencemos con el género y la edad. Como podemos observar, es un factor de riesgo que en hombres la edad sea mayor o igual a 55 años y en mujeres mayor o igual a 65. Esta ventaja de 10 años es debida por los estrógenos, que tienen una actividad vasodilatadora. Y si nos basamos en la fórmula de la presión arterial, disminuir la resistencia periférica estaríamos disminuyendo la presión. El siguiente factor de riesgo es el tabaquismo, a cualquier cantidad. El tabaco tiene un impacto en la resistencia periférica por el riesgo a formación de ateromas, esto por el aumento de lípidos en sangre, y también porque tiene sustancias endotoxigénicas que dañan el endotelio, y por otra parte la adrenalina que se libera, que tiene una actividad vasoconstrictora. También el tabaco tiene un impacto en el gasto cardíaco,
debido a que aumenta la frecuencia cardíaca, dándonos taquicardia y arritmia. El siguiente factor de riesgo son las dislipidemias. Este aumento de colesterol y de lípidos en la sangre va a aumentar el riesgo de formas de ateromas. Esto va a ocasionar una reducción de luz de los vasos sanguíneos y un impacto en la resistencia periférica. Entonces, se va a considerar un factor de riesgo en sujetos de alto riesgo que los niveles de LDL sean mayores de 100 miligramos sobre decilitro en sujetos de alto riesgo y mayores de 130 miligramos sobre decilitro en los de riesgo intermedio. Que los niveles de no HDL sean mayores de 130 miligramos sobre decilitro en sujetos de alto riesgo o mayores de 160 miligramos sobre decilitro en los del riesgo intermedio. Que los niveles de HDL sean menores de 50 miligramos sobre decilitro en mujeres y menor de 40 miligramos sobre decilitro en hombres, y que los triglicéridos sean mayores de 150 miligramos sobre decilitro. Otro factor de riesgo es la diabetes mellitus. Esta es una enfermedad metabólica que tiene consecuencias sobre los riñones si no es tratada correctamente. Esto va a ejercer un impacto negativo en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina 2 va a tener un efecto vasoconstrictor impactando la resistencia y también va a aumentar la secreción de aldosterona. Esta aldosterona va a aumentar la reabsorción de sodio y por lo tanto aumentará la volemia, al igual que induce sed, por lo tanto va a haber mayor ingesta de líquidos. Entonces, en grupo en riesgo de diabetes se va a considerar un factor de riesgo cuando la glucemia normal de ayuno esté entre 100 y 125 miligramos sobre decilitro, cuando sea intolerancia a la glucosa entre 140 o 199 miligramos sobre decilitro 2 horas poscarga de glucosa, o que la hemoglobina glicosilada esté de 5.7 a 6.4%. En diabetes mellitus va a ser un factor de riesgo cuando la glucemia de ayuno esté hoy mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro en más de 2 determinaciones, o que la glucemia sea mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro en 2 horas poscarga de glucosa, o que la hemoglobina glicosilada sea mayor o igual a 6.5%. Otro factor de riesgo es el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo. Esto va a tener un impacto en el gasto cardíaco, debido a que al aumentar el tejido adiposo va a haber mayor volumen latido. Un factor de riesgo es que el índice de masa corporal sea mayor de 25 y que el perímetro abdominal sea mayor o igual a 90 centímetros en hombres o mayor o igual a 80 centímetros en mujeres. La herencia también es un factor de riesgo. La historia de la enfermedad cardiovascular en familiar de primer grado con inicio menor de 55 años en hombres y menor de 65 años en mujeres. Otro factor de riesgo que vamos a tomar en cuenta es la dieta, debido a que sí hay factores dietéticos implicados en la hipertensión arterial. El primero que vamos a ver es la sal. Se ha demostrado que el aumento de la ingesta de sal puede provocar una alteración en la excreción. Esto va a aumentar su volumen intracelular y a nivel endotelial se van a inhibir la bomba sodio-potasio. Esto va a aumentar el calcio intracelular, provocando la contracción muscular de las células endoteliales. Y también va a haber un aumento en la actividad de la angiotensina 2, que tiene actividad vasoconstrictora. Entonces tenemos dos diagramas, uno que nos indica que una dieta con alto contenido de sodio y poco contenido de potasio va a ocasionar un aumento del sodio intracelular, una disminución del potasio intracelular, se van a inhibir la bomba sodio-potasio, va a haber un aumento de calcio intracelular y ese aumento va a provocar la contractibilidad de las células vasculares, impactando en la resistencia periférica y dándonos una hipertensión. Y el otro diagrama es el desarrollo de hipertensión arterial sal sensible, que al aumento de la ingesta de sodio va a aumentar el sodio plasmático. Esto va a hacer que nos dé más sed, vamos a ingerir más agua, va a aumentar el volumen intravascular, va a aumentar la presión arterial y nos va a dar una hipertensión arterial, sin mencionar el daño estructural y o funcional renal que podamos tener, ocasionándonos una desregularización del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo siguiente son las calorías, debido a que existe una relación directa entre el peso corporal y el aporte de calorías en la dieta. Sigue el mismo mecanismo de la obesidad o sobrepeso. A mayor tejido, mayor volumen latido. Estos pacientes tienen actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que produce
una reabsorción de sodio a nivel renal. Esto produce alteraciones hemodinámicas con aumento de la precarga y poscarga. Además, estos pacientes existe un aumento de la resistencia vascular periférica, mediada por disfunción endotelial y un estímulo del sistema nervioso simpático. Frecuentemente, los enfermos con obesidad abdominal presentan resistencia periférica a la insulina e hiperinsulinismo. Este aumento de la insulina incrementa la retención renal de sodio en el túbulo renal proximal. Es importante tener en cuenta que no existe una dieta ideal para bajar de peso. Cualquier dieta que consiga un balance energético negativo lo podría lograr. Lo principal es concientizar al paciente y que esté motivado a seguir la dieta y haga mínimo 30 minutos de ejercicio al día, mínimo 5 veces por semana. Aquí tenemos el diagrama de que la obesidad nos va a ocasionar una resistencia a la insulina periférica y una hiperactividad simpática. Esto, aparte de la vasoconstricción, nos va a dar una retención de sodio a nivel renal, aumentando el gasto cardíaco y por lo tanto la hipertensión. Después tenemos a las proteínas. La ingesta de proteínas es inversamente proporcional a la tensión arterial. ¿Qué quiere decir esto? Que estudios concluyen que el aumento del consumo puede ser beneficioso para disminuir los niveles, pero estos estudios son con el efecto mayor para las proteínas de origen vegetal que a las del origen animal, ya que tradicionalmente se consideraba que las dietas hiperproteicas ejercen una sobrecarga ácida sobre los riñones, produciendo hiperfiltración renal e hipercalciuria. Después tenemos al potasio. La ingesta de potasio reduce las cifras de tensión arterial. El efecto hipotensor de potasio depende de la cantidad de sodio ingerido. El potasio influye sobre la tensión arterial como algo multifactorial. Primero, hiperpolariza las membranas de las células endoteliales de los vasos por estimulación de la bomba de sodio y por apertura de los canales de potasio. Esto origina una disminución de la concentración de calcio intracelular, promoviendo la vasodilatación directa. Se recomienda por ello que los pacientes con hipertensión arterial ingieran 4.7 gramos de potasio al día, solamente cuidando a los pacientes que tienen insuficiencia renal o que estén con tratamiento con yecas, aras, AINES y diuréticos ahorradores de potasio. Después está el magnesio. La ingesta de magnesio reduce las cifras de tensión arterial. La prevención y el tratamiento de la hipertensión no está muy claro. Se ha observado que con el magnesio se puede potenciar el efecto que tiene el aumento del potasio y la disminución de sodio en la dieta. El mecanismo por el cual el magnesio afecta la tensión arterial no se conoce del todo bien. Se ha descrito que incrementa la síntesis de prostaglandina E, induce vasodilatación dependiente de óxido nítrico y mejora la función endotelial por bloquear los canales de calcio y sodio en las células musculares del vaso. Pero la evidencia controvertida del papel del magnesio sobre la tensión arterial hace que no se establezca una cantidad recomendada de magnesio para prevenir y tratar la hipertensión arterial. Ahora el calcio. La ingesta de calcio disminuye las cifras de hipertensión arterial. Este efecto se basa en la modulación de la contracción muscular que tienen sobre las células musculares del vaso. La ingesta adecuada va a estabilizar a la membrana celular, por lo tanto va a disminuir la entrada de calcio y va a haber menos concentración de calcio intracelular, por lo que va a tener este efecto de relajación en las células musculares del vaso. Por su controversial efecto, no se recomiendan ingestas específicas para prevenir o tratar la hipertensión arterial. Y ya por último, hay otros nutrientes de la dieta que influyen en las cifras de la hipertensión, como es la fibra, la vitamina D, la vitamina C y la cafeína. Los alimentos ricos en fibra, como cereales, integrales, leguminosas, frutas y verduras, producen saciedad y reducen la ingesta energética. Esto nos va a ayudar para disminuir las calorías ingeridas y, por otro lado, estos alimentos son muy ricos en magnesio y potasio y eso nos ayudaría a disminuir la presión arterial. Después tenemos a la vitamina D, que como lo dice en el diagrama, un déficit de vitamina D podría producir una disfunción endotelial. Esto con problemas a que haya mayor riesgo de tener un ateroma o haya problemas en la vasodilatación. También hay una disminución de la síntesis de prostaglandinas y un aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Después tenemos a la vitamina C, que tiene actividades vasodilatadoras, también evita coagulación, previene arteriosclerosis por disminuir los niveles de colesterol en sangre. Tenemos a la cafeína, que
induce un aumento inmediato de la tensión arterial por activación simpática. Este incremento desaparece 4 horas después de la ingesta del café. Por eso, a pacientes con hipertensión arterial se les restringe el consumo de cafeína, al igual que del alcohol, ya que en condiciones moderadas puede disminuir el riesgo vascular debido a su actividad vasodilatadora. Pero en un consumo elevado o crónico, este riesgo vascular, en vez de disminuir, podría aumentar. Cuadro clínico. La hipertensión arterial generalmente no produce ningún síntoma, por lo que se le ha llamado asesina silenciosa. Cuando es alta puede producir dolores de cabeza, visión borrosa, mareo, zumbido de oídos, nerviosismo y cansancio. Signos y síntomas por investigar para establecer el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica. Signos: polipnea, ingurgitación yugular, edemas, déficit neuromotor, soplos cardíacos y arritmias. Síntomas: cefalea pulsátil, acúfenos, que es el silbido o zumbido en uno o ambos oídos, que puede ser constante o ir y venir. Fosfenos, que es el fenómeno caracterizado por la sensación de ver manchas luminosas. Estado nauseoso, angina y disnea. Hipertensión, como ya se mencionó, es llamado el enemigo silencioso. La Organización Mundial de la Salud la define como una enfermedad silenciosa. Síntomas: hipertensión leve. Esto nos quiere decir que es cuando se trata de hipertensión asintomática, pero hay algunos signos vinculados a la enfermedad. Estos pueden ser cefalea, hemorragia o enrojecimiento nasal, vértigo y cansancio. Hipertensión severa. Cuando no se trata y no hay daño arterial, puede provocar fatiga, náuseas y vómitos, disnea, visión borrosa y somnolencia. Consecuencias: accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, infarto y lesiones en el riñón. La tasa de mortalidad más alta se presenta en las mujeres. Las principales complicaciones de la hipertensión son 4: pérdida de la visión, ataque cardíaco e insuficiencia cardíaca, aumenta la posibilidad de sufrir un accidente cerebrovascular y enfermedad renal. Los síntomas de la hipertensión son los derivados de las múltiples complicaciones en una tensión arterial alta, elevada durante muchos años, que puede producir en diferentes órganos. Para diagnosticar la hipertensión arterial se deben de tomar en cuenta diversos puntos. El primero de estos es revisar la historia clínica mediante el interrogatorio al paciente para saber si existe algún factor de riesgo en el estilo de vida o genético que condicione el desarrollo de esta enfermedad. Se debe preguntar al paciente si tiene familiares con antecedentes de enfermedades cardiovasculares, en especial si ha habido muertes de causa cardíaca en familiares de primer grado menores de 50 años. Revisar si se tiene estudios previos y si se le ha tomado con frecuencia la presión arterial. Existen diversos fármacos como los AINES, corticoides, anticonceptivos hormonales, antidepresivos, descongestionantes nasales, entre otros, que causan hipertensión. Es por eso que se debe preguntar al paciente si consume o consumió alguno de estos. El estilo de vida es un punto muy importante. Se debe tomar en cuenta cuáles son los alimentos que consume con frecuencia, ya que se han realizado estudios donde se comprueba que una dieta alta en sodio y grasa se convierte en un factor de riesgo para desarrollar hipertensión, al igual que la falta de actividad física y el consumo de tabaco y alcohol. La exploración física nos ayudará a ver si el paciente presenta signos y síntomas característicos de la enfermedad. Se debe preguntar si previo a la hipertensión arterial ha tenido enfermedades cardiovasculares como ictus, angina de pecho, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal crónica, etc. Al igual que se le debe preguntar ya que existen enfermedades que pueden empeorar el control de la presión arterial, como la diabetes o enfermedades renales, y es de gran relevancia clínica saber si el paciente las presenta.
El siguiente punto es la exploración física. Es importante detectar síntomas como cefalea, que por lo general es occipital, pulsátil y predominantemente matutina, al igual que otros síntomas como fatiga, palpitaciones y grados leves de disnea de esfuerzo. Se pueden encontrar variaciones como aumento de la intensidad en los latidos de la punta del corazón, por lo general en pacientes hipertensos jóvenes con circulación hiperdinámica, y aumento del gasto cardíaco al momento de explorar el corazón. Al igual que en la hipertensión grave se puede encontrar un segundo ruido aórtico acentuado acompañado de un soplo de regurgitación aórtica. Se debe realizar una exploración del sistema cardiovascular, auscultar territorios vasculares carotídeos, aórticos, renales y femorales para detectar alguna anomalía. La exploración del abdomen es relevante, ya que se pueden presentar soplos en la zona lumbar o en zonas del abdomen que son sugestivas de estenosis de las arterias renales, lo que puede constituir la causa de la hipertensión arterial. Una exploración neurológica nos ayudará a prevenir alteraciones en el sistema nervioso central debido a la hipertensión arterial, o incluso ayudará a diagnosticar la hipertensión arterial a través de las afecciones que se tengan en el sistema nervioso central. El examen de fondo de ojo tiene confiabilidad, precisión y utilidad. Es por ello que se ha puesto en práctica para el diagnóstico de la hipertensión arterial, puesto que las arterias retinianas son las únicas accesibles a la exploración física, y su observación puede revelar más datos que cualquier otro examen sobre el grado de afección orgánica, gravedad y la duración de la hipertensión arterial, al igual que sobre la urgencia o no de instaurar un tratamiento. Es importante incluir en el diagnóstico la medición de la presión arterial. Según la guía de práctica clínica, se debe realizar la toma periódica de la presión arterial varias visitas en distintos días. Consideran conveniente tomar la presión arterial 2 veces en cada consulta, al menos en 2 consultas con un intervalo semanal mínimo. En pacientes de 18 años o más, el diagnóstico de la hipertensión arterial se establece con la elevación sostenida de presión arterial sistémica con cifras mayores o iguales a 140/90 milímetros de mercurio. En la práctica clínica habitual, la prueba de elección para la medición de la presión arterial es con el esfigmomanómetro. Existen diversos tipos de estos. El más exacto y confiable es el mercurial, que se puede ver de color azul en las fotografías. Otro tipo es el electrónico, que se encuentra en la parte superior de las fotos, aunque estos no son tan exactos. El actualmente recomendado, ya que es exacto y no causa efectos tóxicos, es el tipo aneroide, que se puede visualizar en las imágenes como color negro. La medición de la presión arterial debe ser realizada por un profesional de la salud capacitado con el instrumental completo, necesario y calibrado para así evitar errores. Para la toma de presión arterial se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. 1. En la primera evaluación se realizarán mediciones en ambos brazos, y para las mediciones posteriores se va a elegir aquel brazo con valor de presión arterial más elevado que se tomó en la primera evaluación. 2. Para la toma de la presión arterial, las personas deben estar en reposo al menos 5 minutos. 3. Vaciar la vejiga urinaria en caso necesario. 4. Por al menos 30 minutos antes no haber realizado ejercicio físico intenso, fumado, tomado café o alcohol. 5. Se recomienda un mínimo de 2 mediciones que deben realizarse a intervalos de al menos 1 minuto y de estos sacar el promedio.
Aparte de lo ya mencionado, se agregarán exámenes complementarios que ayudarán a confirmar el diagnóstico, así como también ayudarán a prevenir alteraciones causadas por la hipertensión arterial, como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, problemas visuales y enfermedad renal crónica. El primer tipo de exámenes complementarios van a ser los indispensables, en los cuales determinaremos hemoglobina y hematocrito, creatinina sérica, el cual es un indicador del filtrado glomerular, el potasio y sodio sérico. La detección de una hipopotasemia en un paciente sin tratamiento puede ser la clave de sospecha de una excesiva producción de renina que acompaña a la hipertensión arterial vasculorrenal o también conocida como hiperaldosteronismo secundario. Se realizará también un examen general de orina para investigar la presencia de glucosa, proteínas, cilindros, bacterias, leucocitos o hematíes, para la determinación de la excreción de creatinina como índice del filtrado glomerular. Otro examen indispensable es el perfil lipídico, donde se analizará colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos, para evaluar en hipertensos otros posibles factores de riesgo cardiovascular. La determinación de la glucosa sérica es muy importante, pues la prevalencia de diabetes mellitus está claramente elevada en pacientes hipertensos y es un factor adicional de riesgo. Es importante medir el ácido úrico, ya que un cuarto de los pacientes con hipertensión arterial presentan hiperuricemia, que es un factor de riesgo vascular, al igual que es un claro marcador de preeclampsia en pacientes hipertensas embarazadas. La medida del calcio es prudente previa al inicio del tratamiento con antihipertensivo, pues se determina que el hiperparatiroidismo primario es 5 veces más frecuente en población hipertensa que en la normotensa. Otro examen indispensable es el recuento celular sanguíneo. En este se valora la salud general del paciente o si hay existencia de policitemia o anemia por insuficiencia renal crónica. El electrocardiograma es un estudio importante para determinar si hay enfermedad cardíaca o hipertrofia ventricular izquierda en pacientes hipertensos. Otro tipo de exámenes complementarios son los opcionales, en el cual tenemos el ecocardiograma. Este es similar al electrocardiograma, ya que nos ayuda a identificar una enfermedad cardíaca y también para determinar una hipertrofia ventricular izquierda en pacientes hipertensos. La microalbuminuria es muy importante, ya que se ha determinado que una detección de pequeñas cantidades de albúmina en la orina sirve como marcador de riesgo cardiovascular y renal. Las radiografías de tórax son necesarias para determinar alteraciones en el corazón y diversos órganos, al igual que el ultrasonido ambulatorio. Los exámenes complementarios especiales son aquellos que se requieren por hipertensión arterial sistémica complicada. Incluyen estudios del cerebro, corazón o riñones, al igual que son necesarios en caso de sospecha de hipertensión arterial sistémica secundaria. Así es como terminamos con el diagnóstico, y recuerden, un diagnóstico temprano de la hipertensión arterial puede ayudar a prevenir enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, problemas visuales y enfermedad renal crónica. Bueno, ahora vamos a comenzar con lo que es el tratamiento y el control integral de la hipertensión arterial.
el propósito principal va a ser evitar el avance de la enfermedad y prevenir las complicaciones tanto agudas como crónicas. Todo esto con la finalidad de que el paciente pueda tener una calidad de vida mucho mejor y así reducimos un poco la mortalidad. Para el manejo del paciente hipertenso se van a tomar 5 aspectos importantes. Primero, las metas, tener específicas bien cuáles son las metas que debemos de tener con este tipo de pacientes. La educación en salud que debe de tener el paciente, el tratamiento no farmacológico, así como el tratamiento farmacológico, y pues la vigilancia de las complicaciones, ¿no? Si el paciente tiene alguna complicación, si la persona presenta, no sé, por ejemplo, diabetes mellitus o tuvo algún infarto recientemente, entonces ese tipo de complicaciones es importante mantenerlas controladas y vigiladas para evitar un descontrol. En cuanto a las metas, vamos a tener que es importante controlar los parámetros de la hipertensión arterial. Si estamos hablando de una persona normal, la meta va a ser mantener esa presión por abajo de los 140/90 milímetros de mercurio. Pero si ya la persona tiene diabetes o tiene alguna condición especial, entonces vamos a procurar que la presión arterial esté por abajo de los 130/85 milímetros de mercurio. Un IMC menor a 25 kilogramos sobre metro cuadrado. Es importante el control de peso porque la mayoría de los pacientes hipertensos o tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, estos son factores que contribuyen a que la presión arterial se eleve y por lo tanto esté descontrolada. Si nosotros tenemos como meta que el paciente tenga un control de peso adecuado y que su índice de masa corporal esté por abajo de los 25, pues va a tener una mejor calidad de vida. Colesterol menor a 200 miligramos sobre decilitro y se me olvidó colocarles acá triglicéridos también menor a 150. Así como evitar el consumo de sal, alcohol y tabaco. El otro aspecto que era la educación para el paciente, aquí es importantísimo informar a la persona que padece hipertensión los aspectos básicos de la enfermedad, qué es, a qué se debe y los puntos necesarios para su cuidado, o sea, en qué se va a cuidar, cómo se va a cuidar, cómo lo va a hacer, qué debe de hacer para que pueda mantener un control adecuado. Y todo eso está relacionado con un cambio en su estilo de vida. Hablamos de alimentación, actividad física, entre otros aspectos. Si es necesario y si el paciente lo requiere, va a ser indispensable una ayuda profesional de otra rama, por ejemplo, la psicología, la nutrición, porque muchas veces los pacientes pues no solo es su estado de salud, sino su estado emocional y su contexto en el que se desarrollan. A veces los pacientes tienen problemas en casa o preocupaciones y parece nada, pero eso sí tiene un impacto importante en la salud. Entonces, si de ser necesario, pues también agregar una ayuda psicológica. Y otro punto importante en esto de educación, no solo es educar al paciente, es también educar a la familia. Porque si hablamos de un anciano o de una persona ya de la tercera edad, pues es lógico que va a necesitar el apoyo o la colaboración de sus familiares. Y pues los familiares deben de tener la información necesaria de cómo van a ayudar para que esta persona salga adelante, ¿no? Y no tenga complicaciones en su enfermedad.
En cuanto al tratamiento farmacológico, hay 2 puntos importantes que hay que resaltar aquí. Sabemos que si el paciente tiene hipertensión, es importante tener un control de peso. Entonces, para que nosotros podamos tener un control adecuado del peso del paciente, necesitamos tomar en cuenta 2 puntos importantes, que es la actividad física y la alimentación idónea. En cuanto a la alimentación, pues aquí entra la dieta DASH. La actividad física se recomienda que se haga de 5 a 7 días en un tiempo de 30 minutos como mínimo, para que pues el organismo también se vaya acostumbrando al nuevo ritmo o al nuevo estilo de vida. Puede ser salir a caminar, trotar, siempre y cuando tomando en cuenta de que pues el inicio de la actividad física debe de ser progresiva. No podemos decirle al paciente que de la noche a la mañana me camine 5 o 6 kilómetros, ¿sí? Entonces empecemos con 1 kilómetro, luego 2 y así. Pero lo importante aquí es que él inicie una rutina o inicie un ejercicio, porque eso le va a ayudar, va a tener un impacto benéfico en su salud. Y en cuanto a la dieta DASH pues está respaldada porque existen diversas investigaciones en donde demuestran que si la persona que padece hipertensión lleva una dieta adecuada, en este caso basándonos de la dieta DASH, pues va a haber una reducción no solo en la presión arterial, sino también en los niveles de colesterol, de triglicéridos, va a haber una mejora en la sensibilidad a la insulina. Y pues en pacientes que presentan diabetes mellitus, esta dieta viene siendo muy buena, porque no solo va a mejorar su hipertensión, sino también su producción y su aprovechamiento de la insulina. Esta dieta enfatiza mucho o promueve que el paciente consuma frutas, verduras, cereales integrales que estén ricos en minerales como el potasio, el magnesio, el calcio, que sean ricos en fibra, porque todo eso, aparte de contribuir a disminuir un poco la sintomatología del paciente hipertenso, pues también va a mejorar las condiciones de su cuerpo, va a aprovechar más la energía, va a poder realizar sus funciones metabólicas de mejor manera. Y aquí en la imagen pueden ustedes darse cuenta que esta dieta está basada en 2000 kilocalorías y más o menos cuáles son las recomendaciones, o mejor dicho, las porciones que deben de consumir. Por ejemplo, deben de ser menos de 6 porciones diarias de carnes magras, aves y pescado, alrededor de 2 a 3 porciones de aceites y grasas, de 4 a 5 porciones de frutas y verduras, de 6 a 8 porciones de granos enteros y cereales integrales. Entonces todo esto distribuido en 5 alimentos, 3 comidas fuertes, hablamos de desayuno, comida y cena, y 2 colaciones. Y está comprobado que si la persona hipertensa lleva a cabo la dieta DASH de forma correcta, esta favorece en reducir de 8 a 14 milímetros de mercurio la presión arterial. Entonces es una muy buena alternativa. Y aparte de que se basa en eso, en consumo de frutas y verduras, de minerales, también es importante tomar en cuenta las recomendaciones para el consumo de sal. La sal, como sabemos, está compuesta de sodio. Entonces el sodio es un elemento que atrae mucha agua. Y entonces al aumentar la volemia o al aumentar las cantidades de agua en el organismo, pues también hay un aumento en la presión arterial. Por eso hacen las dietas o
¿sí? Las dietas para los hipertensos hacen mucho énfasis en el bajo consumo de sal. Y aquí, en base a la norma, la 030, pues les muestro cuáles son esas recomendaciones, ¿no? En pacientes menores de 50 años, consumir de 1500 miligramos por día. Si ya estamos hablando de pacientes que están entre 51 y 70, 1300. Y para aquellos que son mayores de 70 años, ya es recomendable los 1200 miligramos por día del consumo de sal. Y otra de las cosas que es importante tomar en cuenta es el consumo de potasio. El potasio es muy importante para el paciente. Entonces, para los hipertensos se recomienda un consumo de 90 milimoles por día. ¿Cuándo vamos a saber que ya se necesita un tratamiento farmacológico? Muchas veces los médicos, en base a su criterio, deciden, claro, no solo en su criterio, sino también en qué etapa de hipertensión arterial se encuentra la persona, deciden iniciar los primeros 6 meses hasta los 12 meses con un tratamiento no farmacológico, o sea, control de peso, actividad física y una correcta alimentación. Y muchas veces los pacientes reaccionan de forma adecuada y ya no es necesario el agregarle un tratamiento farmacológico, porque pues mantienen su presión controlada. Pero va a haber ocasiones en las que esa presión no se va a controlar. ¿Cuándo está indicado que nosotros iniciemos un tratamiento farmacológico? Bueno, cuando hablamos de una presión arterial sistólica mayor o igual a los 160 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica mayor o igual a los 100 milímetros de mercurio. Ahí es necesario iniciar con tratamiento farmacológico. Ahora, ¿cómo voy a saber qué fármacos vamos a tomar en cuenta el estado del paciente? Si el paciente no tiene alguna condición especial, los fármacos de primera línea están dentro de los fármacos de primera línea tenemos a los diuréticos tiacídicos, a los betabloqueadores, a los IECAs, a los ARAs y a los antagonistas de calcio. Muchas veces, con solo darles diuréticos tiacídicos como monoterapia, es más que suficiente para que la persona pueda controlar sus niveles de presión arterial y mantenerlos por abajo de los 160 sobre 100 milímetros de mercurio. Sin embargo, si la presión, en este caso arterial sistólica, todavía se encuentra alrededor de 20 milímetros de mercurio por arriba de los 160 de la meta que nosotros debemos de tener, que es la que les mencioné hace rato de 140 sobre 90. Entonces, si esa presión, que es la meta, todavía la mantenemos arriba por 20 milímetros de mercurio en la sistólica y por 10 milímetros de mercurio en la diastólica, ya no se recomienda una monoterapia, sino que mejor iniciar un tratamiento farmacológico combinado. En este caso podemos combinar diuréticos tiacídicos, betabloqueadores, IECAs, ARAs y antagonistas de calcio. Eso sí, nunca combinar un IECA con un ARA. Puede ser un IECA con un betabloqueador, un ARA con un betabloqueador, un tiacídico con un antagonista de calcio, pero nunca un IECA con un ARA. Ahí es donde ya podemos implementar la combinación de los fármacos. Sin embargo, van a haber ciertas condiciones que nosotros debemos de tener en cuenta, que les decimos condiciones especiales, en donde el tratamiento ya no va a ser tan sencillo, sino que es un poquito más complejo. Por ejemplo, estamos hablando de los ancianos. Los ancianos se inicia un tratamiento farmacológico cuando la presión arterial está por arriba o es igual a los 160 milímetros de mercurio. Y los fármacos recomendados acá son los diuréticos y los antagonistas de calcio.
No se recomiendan los betabloqueadores en los ancianos porque hay investigaciones en donde encuentran una relación entre los betabloqueadores con eventos cerebrovasculares en los ancianos. Entonces, para evitar eso, no usar betabloqueadores. Pacientes que tienen diabetes mellitus, pues inicia el tratamiento cuando la presión arterial está por arriba de los 140 y la meta es mantener esa presión por abajo de los 130 sobre 80 milímetros de mercurio. Los fármacos ideales pueden ser un IECA o ARA, un antagonista de calcio o las tiazidas. Los IECAs o ARA son la mejor opción cuando el paciente con diabetes, aparte de tener hipertensión y la diabetes, pues presenta proteinuria muy marcada o microalbuminuria. Entonces, sí es recomendable mejor darle un IECA o un ARA a un antagonista o un tiazida. En las personas que tienen síndrome metabólico, es importante empezar primero con las recomendaciones generales, que bajen de peso, que hagan ejercicio, que tengan una alimentación sana, y pues en los fármacos vamos a encontrar que podemos utilizar los IECAs, los ARAs, los antagonistas de calcio y los diuréticos, pero los diuréticos ahorradores de potasio. Y otras condiciones especiales van a ser cuando el paciente hipertenso haya tenido un infarto agudo al miocardio reciente. Entonces, cuando el paciente tiene, 2 o 3 meses que presentó un infarto, de manera inmediata es necesario iniciar tratamiento. Y además de que tenga el infarto es hipertenso. ¿Y con qué se inicia? Con los betabloqueadores. Los fármacos de elección para los pacientes con infarto agudo al miocardio reciente son los betabloqueadores. ¿Por qué? Porque nos ayudan a mantener la presión arterial menor a 130 sobre 80 milímetros de mercurio, pero aparte de eso hay que cuidar la salud del corazón, porque pues un infarto es un cuadro bastante complejo. En pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción del ventrículo izquierdo, el tratamiento puede ser con diuréticos, betabloqueadores, ARAs o IECAs, cualquiera de los dos. Y aquellos que ya presentan enfermedad renal crónica, puede ser un IECA, un ARA, un antagonista del calcio. Y es importante tomar en cuenta los diuréticos de ASA cuando vemos que los valores de creatinina son de 1.5 miligramos sobre decilitro o que la tasa de filtrado glomerular es menor a los 30 mililitros por minuto. Entonces, cuando vemos que tiene esos datos el paciente, pues por obvias razones presenta una insuficiencia renal, ¿no? Entonces, hay que cuidar los medicamentos que se les dan y en este caso los recomendables pues son los diuréticos de ASA. Y aquí la presión arterial lo más viable es mantenerla por abajo de los 130 milímetros de mercurio sobre 80, que sería la sistólica. Y de mi parte eso sería todo. Espero que no les haya quedado dudas y que estén muy bien, muchachos. Cuídense.